Ya. Bueno, siguiendo con la explicación, mientras menor sea el porcentaje, ¿sí?, de variación, eso significa que los datos están más agrupados hacia el centro. Están más agrupados hacia el centro, entonces dice que los datos son más homogéneos, están más unidos, ¿sí? Están más cerca entre ellos. Es decir, más cerca del centro, del promedio, de la mediana, de la media aritmética, de la mora, ¿sí? Están mucho más cerca. Pero si aumenta el porcentaje, eso indica que están más dispersos del centro. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que pueden estar máximo a un 25%. Si ya vemos que nuestro coeficiente de variación es mayor al 25%, digo un 30-40%, nos estamos dando cuenta que están muy dispersos los datos, están muy dispersos. ¿Sí? ¿Ya? Ok. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer un ejemplo aquí de coeficiente de variación. ¿Ya? Una población de alumnos tiene una estatura media de 160 centímetros, un promedio, ¿no?, de estudiantes, con una desviación estándar de 16 centímetros, una desviación estándar que hemos calculado, ¿sí?, esa dispersión de datos entre este grupo de estudiantes, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos mismos alumnos tienen un peso medio de 70 kilogramos, con una desviación estándar de 14 kilogramos. ¿Ya? ¿Cuál de las dos variables presenta mayor variabilidad relativa? ¿Ya? ¿Cuál de las dos presenta mayor variabilidad relativa? Vamos a comparar la dispersión de dos variables, la estatura y el peso, usando el coeficiente de variación. Aquí tengo, ¿ya?, para calcular mi coeficiente de variación de todos mis datos relacionados con la estatura y de todos relacionados con mi peso. ¿Ya? Ok, tengo aquí, ¿ya?, ¿cuánto es a ver, la fórmula para hallar mi coeficiente de variación? ¿Cuál decimos que es? Era mi desviación estándar dividido ¿para qué? Dividido para la media. Para la media. En este caso, mi desviación estándar de estatura es de 16 centímetros, ¿sí?, tal como lo especificó acá, 16 centímetros, y mi media es de 160, ¿no? 16 dividido para 160, ¿ya? Entonces, es así como que 16 dividido para 160, o 16 1 sobre 10, y es de 0.1. Este 0.1 lo multiplico por 100 y me da un 10%. ¿Ok? Y obtengo aquí mi coeficiente de variación. ¿Ya? Entonces, ¿yo dónde saco este 16 que es mi desviación estándar? O sea, yo ya calculé cuál era mi desviación estándar. Este 160 yo ya calculé mi media aritmética. O sea, ya hicimos todo eso. Ya sabemos cómo hacerlo. Por eso ya yo les doy directamente ya estos datos. Porque ya sabemos cómo calcular esto, ¿no? Sí. La desviación estándar y cómo calcular la media. Entonces, para calcular mi coeficiente de variación, debo dividir mi desviación estándar para mi media aritmética. En este caso, 16 dividido por 160, me sale 0,1. Multiplicado por 100. ¿Por qué multiplicado por 100? Porque el coeficiente de variación debemos de presentarlo en porcentaje. ¿Sí? Se presenta en porcentaje, porque hablamos de un coeficiente. Entonces, vemos que aquí mi coeficiente de variación es de 10%. Es del 10%. ¿Ya? Ahora, vamos a buscar el coeficiente de variación, ¿sí?, del peso. Entonces, ¿cuánto es mi desviación estándar del peso? Es de 14. Y la media aritmética es 70. Entonces, 14 dividido por 70, ¿sí? Ingeniero, Dígame. disculpe, lo que pasa es que tengo, por ejemplo, a Damari se le fue el internet y a Zulay tiene un problema con la electricidad en este momento en la casa, Ya, para que igual me ayude con eso. ya. Zulay, ella le puse ya región Ruiz. asistencia, ¿no? Sí, Damaris también, solo que Sí, Damaris en este momento tiene problemas de internet. ya. Listo, Ya. entonces. Listo. Ya. Ok, entonces, 14 dividido por 70 me sale 0,2, ¿sí? Como debemos presentarlo en porcentaje, ¿ya?, entonces lo multiplicamos por 100 y es el 20%. ¿Ya? Entonces podemos ver que el coeficiente de variación de peso, coeficiente de variación de peso, es mayor al coeficiente de variación de la estatura. Por eso, el peso de esta población de alumnos tiene mayor variabilidad relativa que la estatura. ¿Sí?
tiene mayor variabilidad relativa que la estatura. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que entre mayor estatura, ¿sí? Que por la estatura dependerá su peso. Es decir, si se es más alto, habrá un mayor peso. Entonces, quien tiene mayor variación es el peso en relación a la estatura. ¿Ya? Listo. Bueno, miren, qué sencillo es calcular el coeficiente de variación. ¿Ya? Entonces nos indica el grado porcentual de cuál es esa separación de dispersión de los puntos con respecto al, ¿cómo es? Al valor central. ¿Ya? Con respecto a eso. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Estamos claros con eso? La fórmula. ¿Ya? Igual esto en el Classroom está, está subido, ¿no? Para que ustedes revisen también esto, ¿no? Ya. Bueno. Ingeniero, y las Dígame. clases grabadas no las podemos ver en ningún lado. No, porque no les he pasado los... tendría que ver eso. Tengo que pasar Ingeniero, el link. por si acaso ya va a estar lo del Moodle ya activado, que eso estoy revisando el cronograma y tengo que pasarles ya a los chicos. Ya el Moodle ya va a estar activo y ya les paso las claves y todo. ¿Ya va a estar activo o ya está activado? Ya, lo que pasa es que como es bastante información que llevo de coordinación, estoy tratando de anotar también todo eso. Porque no, a nosotros todavía no nos han informado de que ya está activo Ya el Moodle. aquí está. Chicos, a partir del el lunes está activado, ya está habilitado, para que los docentes crean los cursos y ustedes puedan matricularse. Ya, Ya, todavía no nos han el informado. lunes. Ya me supongo Sí, que el el día día lunes lunes. van a informar. Ya. Sí, ya. Ya listo. Y igual vamos a seguir utilizando el Classroom como repositorio. ¿Ya? Entonces voy a tener que subir los contenidos, ese trabajo que hay que hacer ahora, subir todos los contenidos ya al Classroom, ¿sí? Con todos los soportes, bueno, sí, las tareas, Los videos, profesor. los videos también, las listas de reproducción también. Sí, yo ya estaba pensando pasárselo a ustedes por WhatsApp o simplemente enviárselos por el Classroom para que ustedes puedan ver los videos, ¿no? Sí, por favor, porque algunas cosas estoy por entender. Ya, listo. Pero ustedes me pueden preguntar en clases también, porque eso es válido aquí para todos, ¿no? Sí, yo de igual, yo les paso la lista de reproducción y ahí van a ver todas las clases que están grabadas. ¿Ya? Pero si estas dudas así, sí sería bueno porque aclara también dudas de los compañeros, ¿no? ¿Ya? Listo, entonces. ¿Ok? ¿No hay dudas sobre esto? ¿No? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ni cómo preguntarle a Mayra de si tiene duda, porque no, yo creo que no hay duda con él. Listo, entonces. Bueno, vamos a trabajar una tablita, ¿sí? Sin datos, sin agrupar, ¿no? ¿Ya? Simplemente para que se vayan familiarizando así, con esta tablita. Que de hecho siempre hay que trabajar así, con esta tablita. ¿Ya? Ok, el siguiente conjunto de datos forma una población 2, 4, 6, 8, 10 para calcular. Entonces, para calcular nuestra desviación, ya esto voy a ir rápido porque esto ya lo sabemos, ¿no? Nuestra desviación, perdón, nuestra varianza, ¿ya? Ya tengo aquí mi conjunto de datos y lo primero que tengo que hacer es encontrar mi media aritmética. Entonces, tengo mi media aritmética es la sumatoria de mis datos de X dividido para el número de datos. En este caso, tengo 2, 4, 5 datos. Mi media aritmética es el total de estos. 30 dividido para 5 es a 6. Entonces, mi media, dice de una población, mi media poblacional es 6. Mi media poblacional es 6. ¿Sí? Entonces, para calcular mi desviación, perdón, mi varianza, ¿qué dice la fórmula? Que es la sumatoria de X menos mi media poblacional elevado al cuadrado sobre Y. Entonces, será de restar, ¿sí? Cada variable menos mi media. 2 menos 6 sale menos 4. Elevado al cuadrado 16. 4 menos 6 sale menos 2. Elevado al cuadrado sale 4. 6 menos 6 sale 0. Elevado al cuadrado sale 0. 8 menos 6, 2. Elevado al cuadrado, 4. 10 menos 6, 4. Elevado al cuadrado sale 16. ¿Sí? Como dice que la sumatoria de mi variable restado a mi media,
elevado al cuadrado, dividido por el número de datos. Entonces tenemos 40 dividido para mi número de datos, que son 5. Tengo 40 dividido para 5, 8. Y ese es mi, ¿esa es qué? ¿Qué es ese 8? ¿Qué es? Su varianza. Mi varianza. Perfecto. Y ahora, ¿cómo sé cuál es mi desviación estándar? La raíz cuadrada de 8. La raíz cuadrada de 8. Sí, la raíz cuadrada de 8 tengo que es 2.83 o 2.8284. Esta es, ¿sí? Es mi Su desviación. desviación estándar. Mi desviación estándar. Perfecto. Ahora, ya calculé mi varianza, ya calculé mi desviación estándar. Ahora vamos a calcular mi coeficiente de variación. La fórmula para calcular mi coeficiente de variación es mi desviación estándar dividido para mi media, ¿no? ¿Sí? ¿De cuánto era mi media? De 30 dividido para 5, ¿sí? 6. Entonces, 6. mi desviación estándar es 2.82 dividido para 6, que es mi media. Entonces me sale que mi coeficiente de variación es de 0.4714, ¿sí? 2.8284 dividido para 6 me sale 0.4714. Como se trata de establecerlo, darlo a conocer en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Entonces, el porcentaje de mi coeficiente de variación es del 47.14%. ¿Qué me dicen ustedes sobre eso? ¿Qué me indica ese 47.14%? ¿Mm? ¿Qué indica eso? Es el coeficiente de variación. Pues. Sí, ya sabemos que es el coeficiente de variación. Ya, la dispersión, usted me está diciendo. Pero ¿qué nos quiere decir eso? Valeria, ¿qué nos quiere decir eso? Jason, Diana, Jason, Byron, Zaida, Vargas Bajaño. No sé quién es Vargas Bajaño. Que se divide, profesor, el coeficiente de variación. Se saca el porcentaje, perdón. No, este 47.14%, ¿qué significa? O sea, ¿qué significa ese 47.14%? La medida de dispersión, la distancia que hay es el punto central, eso que estaba diciendo antes. Ya, a ver, otra vez, repítalo, Mayra. Que es la distancia que hay desde el punto central. La medida Ya, de dispersión, es la por el dispersión, 7%, pero exacto. ya, tiene, muy bien, Mayra. Pero, ¿qué significa? O sea, sí, pero eso está bien, está mal, ¿qué significa? Ah, sí, que está muy disperso porque hasta el 25% es la medida. Ya, Y está muy disperso. muy bien. Que los Exacto. datos, que la dispersión está muy amplia, ¿sí? Porque sabemos que es controlar un 25%, que es la dispersión máxima que debe haber entre datos. Pero aquí estamos en un 40%, casi el doble de lo permitido. Entonces, ¿qué se puede decir? Que los datos están muy dispersos del dato central. Están muy dispersos. ¿Ok? Ya. Entonces, sabemos que lo ideal es máximo hasta un 25%. Entonces, en ese caso hay que tener cuidado en tomar decisiones de que entre un dato y el otro dato hay mucha separación, ¿no? ¿Ok? Listo. Bueno, ya, eso dependerá de los casos de lo que estemos analizando, ¿no? Ahora, vamos a calcular la desviación media. La desviación media, que no es lo mismo que de una media muestral o una media poblacional. Acá es la desviación media, ¿sí? La desviación media significa ese grado de variabilidad de la media, ¿sí? De la media, ¿ok? Ya. Entonces, ¿cómo calculamos nuestra desviación media? ¿Ya? Esto es simplemente para tenerlo ya en algo, así, algo adicional, ¿ya? ¿Ya? Pero es importante conocerlo. ¿Cómo nosotros obtenemos nuestra desviación media? La desviación media es la sumatoria de mis datos de mi variable menos mi media dividido para él, ¿sí? Pero vamos a trabajar, de hecho se trabaja solamente con valores absolutos, ¿sí? Solo se trabaja con valores absolutos. ¿Qué significa esto de valores absolutos? Miren, que vamos a trabajar solamente los datos de x menos 1, o sea, esto, ¿sí?
pero solamente lo vamos a hacer con valores absolutos. Miren que no va elevado al cuadrado, no va nada. Lo vamos a hacer con valores absolutos, es decir, acá. Lo vamos a hacer solo con valores absolutos. ¿Qué significa? Que todos esos valores negativos los vamos a llevar a valores positivos. ¿Sí? Y los que son positivos se quedan positivos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos con valores absolutos, significa que todos los valores son positivos. Todos los valores negativos los transformamos en valores positivos. ¿Ok? No se trata de un cambio de signo, que porque tiene menos lo vamos a poner más, y que tiene más le vamos a poner menos. No es así. Vamos a transformar todo, llevar todos los valores en absoluto. ¿Sí? Vamos a convertir los valores en absoluto. ¿Sí? Vamos a trabajar solamente con valores absolutos. Por ejemplo, aquí este menos 4 pasa a ser un 4 positivo. Este menos 2 pasa a un 2 positivo. El 0 positivo, el 2 sigue positivo, el 4 sigue positivo. Entonces sumamos todos, la sumatoria de todos estos valores absolutos, ¿sí? De la sumatoria de mi media, menos de mi variable, menos mi media poblacional. Esto suma, todo esto suma 12, ¿no? Todo esto me suma 12. 4 más 2, 6, más 0, 6, más 2, 8, más 4, 12. Entonces, la sumatoria es 12 dividido para el número total de datos, que son 5. 2, 4, 5. ¿No? Entonces, 12 dividido para 5, mi desviación media es de 2.4. ¿Sí? Esa es mi desviación media, de 2.4. ¿Ok? Con respecto a mi media aritmética, el grado de dispersión es de 2.4 puntos. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Bueno, hasta ahí hemos trabajado con datos sin agrupar. Con datos sin agrupar. Trabajar con datos agrupados es lo mismo. No hay mayor complicación. ¿Sí? Lo único es que aquí vamos a trabajar con frecuencias y trabajar con intervalos. Ya nosotros conocemos los intervalos, ya hemos trabajado con intervalos. ¿Sí? Ya nosotros ya sabemos cómo armar una tabla de distribución de frecuencia. Y aquí simplemente hay que agregar algo adicional. Que como estamos trabajando con frecuencia, ¿ya? En la sumatoria de mi fórmula, para calcular mi varianza, ¿ya? Aquí que le damos multiplicado por el FI, o sea, la sumatoria de la multiplicación de mi frecuencia absoluta, ¿ya? Por mi varianza, pero mi variable Mi variable. menos mi media muestral, ¿sí? Elevado al cuadrado sobre n. Aquí como hablamos de una población, entonces n mayor. ¿Ya? Entonces, esa es la única diferencia. Bueno, vamos a resolver esto. Ahí lo vamos a tener más claro. Las longitudes de la tabla corresponden a una población. ¿Sí? O sea, todos estos datos aquí corresponden a una población, tomados de una población, de todo un conjunto de datos, de todos, se analizaron todos esos datos. Por eso es una población. ¿Ya? No se analizó una parte, sino que se analizó todo, por eso hablamos de una población. Si fuese una parte, hablamos de una muestra, ¿no? Ok. Entonces tenemos ya elaborado nuestra tabla de distribución de frecuencia. ¿Ya? Nuestra tabla de distribución de frecuencia, por lo general, cuando hemos trabajado hasta media aritmética, lo hemos hecho hasta aquí, ¿no? Hasta aquí lo hemos hecho. Entonces ya nosotros sabemos cómo calcular nuestros intervalos. ¿Sí? Ya sabemos calcular nuestra marca de clase, que es en sí nuestra variable. ¿Cómo obtenemos nuestra marca de clase? Ya eso no hay ni que dudarlo ni pensarlo. Ya directamente, a ver, no alcen todos la Se mano. suma y se divide para 2. ¿Cómo? Se suman los datos y se divide para 2. Se dividen los... Ejemplo. 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 Se suman los datos y se dividen para 2. Ya, perfecto. Ejemplo, para entenderlo. 0 más 4 Ya. igual a 4 se divide para 2 es igual a 2. Ahí Muy sale bien. Perfecto. Ya así como 4 más 8, 12 dividido para 2, 6, ¿no? 8 más 12, 20 dividido para 2, 10. 12 más 16, 28 dividido para 2, 14. 16 más 20, 36 dividido para 2, 18. ¿Sí? Ya tenemos el marca de clase o X sub I, ¿no? Y este X sub I es esta parte de la fórmula. ¿Ya? ¿Ok? La frecuencia. ¿Ya? Es el número de veces que se repiten los datos que están dentro de este intervalo, ¿no? Entonces sabemos que de 0 a 4 hay 5 datos.
Del 4 al 8, a ver, del 0 al 3 hay 5 datos. Del 4 al 7 hay 7 datos. Del 8 al 11 hay 3 datos. Del 12 al 15, 7 datos. Y del 16, en este caso como es el último, al 20, solamente hay 2 datos. Ok, listo. Entonces, miren que la fórmula para encontrar ya mi media poblacional, ya, o sea, mi media aritmética, como dice, era de la sumatoria de x y de mi variable multiplicado por la frecuencia, ¿no? Y ahí obteníamos mi media poblacional o mi media aritmética. Entonces, dividíamos 216 dividido para 24, mi media, ¿sí?, poblacional o mi media aritmética es 9. Eso ya sabemos cómo calcular nuestra media aritmética, ¿ya? Y eso lo vamos a saber cuando hay variables y frecuencias. Debemos saber por qué hacemos esto, porque necesitamos calcular nuestra media aritmética. Y sabemos que la forma para calcular la media aritmética es de xy por fi, es decir, la variable por su número de frecuencia dividido para el número de datos. Entonces, 216 dividido para 24. Mi media aritmética es de 9. ¿Ok? Mi media aritmética es de 9. O sea, más o menos vamos a trabajar, está por aquí, ¿no? No es que vamos a trabajar con filas, sino que está por aquí nuestra media aritmética en el dato central, ¿no? De todo este intervalo es en el centro. ¿Ya? Mi media aritmética es 9. Entonces ya yo conozco mi media aritmética o mi media poblacional. ¿Ya? Entonces, para irme a la fórmula y calcular mi varianza, ¿cuál era? Mi variable menos mi media. Es decir, esto menos mi media. Entonces, 2 menos 9 menos 7. 6 menos 9 menos 3. 10 menos 9, 1. 14 menos 9, 5. 18 menos 9, 9. Perfecto. ¿Sí? Porque esto es parte de la fórmula, ¿no? Para calcular mi varianza. Ahora, ¿qué dice la varianza? Que dice ahora esto elevado al cuadrado. Tal como está aquí, como lo hemos diciendo. Esto elevado al cuadrado. Entonces, menos 7 elevado al cuadrado 49, 3 elevado al cuadrado 9, 1 al cuadrado 1, 5 al cuadrado 25 y 9 al cuadrado 81. ¿Ya? Como estamos trabajando con frecuencia, entonces esto debo multiplicarlo por la frecuencia. Entonces, fi multiplicado a mi variable menos mi media elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me indica? ¿Cuál es esto? Vamos a calcular esto ahora. Fi por x y menos la media elevada al cuadrado. ¿Ya? Entonces, multipliquemos mi frecuencia. ¿Por cuánto multiplicamos mi frecuencia? Por 7. Mi frecuencia, ¿por cuánto multiplicamos? 5. Por No, 49. Por 49. por 49. ¿Ya? Por 49. Estamos multiplicando FI. ¿Cuánto es FI? 5. ¿Y cuánto es este? X1 menos mu elevado al cuadrado es esto. 49. Entonces, 5 por 49, 245. 7 por 9, 63. 3 por 1, 3. 7 por 25, 175. 2 por 81, 162. ¿Qué dice mi forma? Que es la sumatoria de FI por XI menos la mediana elevada al cuadrado sobre la población, número de datos de la población, que es N. Entonces, 648, la sumatoria, ¿ya? 648 dividido para ¿cuánto? Para 24, que es el número total de datos. Muy bien, De la dividido frecuencia. para 24. Y me queda que mi varianza es de 27. Es 27. Es 27, ¿no? Ya como estamos hablando de longitud, lo estamos expresando en metros cuadrados. Bueno, es de 27. ¿Cuál será mi desviación estándar? La raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada de cuánto? De la varianza, de 27. De 27. Entonces, mi raíz cuadrada de 27, ¿cuánto es? 5,19. 5.19. ¿Ya? Ahora, perfecto. Ya conozco mi desviación. Si ya conozco mi desviación estándar y ya conozco mi media. ¿Ya? Entonces, para calcular mi coeficiente de variación, este es mi desviación estándar dividido por mi media. ¿Cuánto es mi desviación estándar? ¿Cuánto vale? 5.196. ¿Y cuánto es mi media?
¿Cuánto es mi media? 9. Perdón, 9, ¿no? Entonces, 5.1962 dividido para 9, ¿cuánto es el resultado de mi coeficiente de variación? Es del 0.577. 77,4. Lo multiplicamos por 100 y lo obtenemos en porcentaje. Entonces vemos que el porcentaje de variación es del 57.74%. Hay mucha dispersión en los datos. ¿Sí? Hay mucha dispersión en los datos con relación a nuestras medidas de tendencia central, a nuestras medidas del centro. ¿Ok? ¿Listo? ¿Y cómo obtenemos nuestra desviación media? ¿Cómo obtenemos nuestra desviación media? ¿Cómo obteníamos nuestra desviación media? Decíamos que era la sumatoria de los valores absolutos dividido por el número de datos. Así era, ¿no? Y no, pues y tiene que restarle la media. O sea. No, ya está todo, ya tenemos los valores absolutos. A ver. Desviación media, hijo. Sí, desviación media. Vaya, ya bueno. Esa era la que se refería que tenía que citar los valores negativos, tenía que ir en hacerlos a positivos. A ver, tuve una invasión. Ya, ahora sí, ya. Decíamos que hay que trabajar con los valores absolutos. A ver, ¿por dónde me quedé? Aquí. Hay que trabajar con valores absolutos. ¿Ya? ¿Cuáles son los valores absolutos? Los valores que estaban con negativos, y para hacer los absolutos, ¿qué hacíamos? Los cambiamos. Lo cambiamos Lo que a está en positivo. negativo y los cambiamos todos en positivo. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tengo mi valor de mi variable menos mi media, que eso ya lo tenemos calculado, ¿no? Entonces, menos 7 a valor absoluto pasa a 7 positivo, menos 3 pasado a valor absoluto pasa a 3 positivo. El 1 sigue positivo, el 5 sigue positivo y el 9 sigue positivo. Como estamos trabajando con frecuencia, entonces multiplicamos esto, lo que convertimos en valores absolutos, por nuestra frecuencia. 5 por 7, 35. Exactamente. ¿Ya? Entonces, y para obtener esa desviación media, ¿qué decíamos? Que era la sumatoria de esto, de f sub i, multiplicado por mi variable menos mi media, dividido para el número de datos, es decir, 112, el sumatorio de esto me da 112, dividido para el número de datos, es decir, para mi población, que es 24. Entonces, 112 dividido para 24, mi desviación media es de 4.67. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Está claro? Ya. Bueno, ya la próxima semana, en la próxima clase que tenemos, el próximo viernes, ¿no? Así también vamos a ir a hacer ya en una tabla de Excel otro ejercicio sobre esto, así como venimos trabajando. Y de ahí lo vamos a ir trabajando con ustedes mismos, ¿no? Ustedes mismos dando una respuesta y vamos desarrollando estas tablas. ¿Ok? ¿Sí? Por favor, todos tengan calculadora a la mano. Todos tengan calculadora a la mano. Practiquen los ejercicios. Ya yo he subido todos estos contenidos en el Classroom. Ya. De igual, si se abre, si se abre este muro el día lunes, a partir del lunes, ya yo tenía que subir todos los contenidos, pero nosotros ya estamos bien adelantados porque ya ustedes tienen en el Classroom todos los contenidos que nosotros hemos visto en clase. ¿Ya? De igual, ustedes practiquen, sigan reforzando. En las tareas que les envío, hay ejercicio para que ustedes también los practiquen, ya de forma obligada, porque tienen que presentarme tarea. Porque si les digo así más, practiquen, no sé si lo harán o no. Ya. Bueno, por eso son los deberes y los ejercicios. Y ahora, un gran examen, una gran prueba sobre esto que estamos estudiando, es el desarrollo de la guía de ustedes, ¿no? En ese desarrollo de la guía, ustedes van a hacer una introducción. Bueno, ¿qué es lo que proponen? ¿Para qué ustedes construyan, hacen esa guía?
¿A quiénes van a beneficiar? ¿Con qué fin usted lo hace? ¿Cuál es la utilidad de esa guía? ¿Ya? Usted es ahora experto en estadística, más que nada en cálculo de estas medidas estadísticas, de estadística descriptiva. Entonces ustedes van a enseñarle con esa guía, dejar un precedente para quienes más atrás digan, ¿sabe qué? Usted puede estudiar estadística con esto. Aquí está la guía, está detalladito paso a paso y verán lo fácil que es estadística, ¿no? Miren que los ejercicios que muchos son totalmente sencillos. No sé si alguien ha revisado ejercicios en algún libro y sí, se ven un poco complejos, más que nada en la simbología que se utiliza, ¿ya? Más que nada en la simbología que se utiliza, porque yo aquí trato de utilizar toda una misma simbología, ¿ya? Yo todo trato de usar una misma simbología, ¿ya? Porque habrá que otros utilizan la F, yo utilizo la F cuando hablo de frecuencia, otros utilizan la H, ¿sí? Entonces eso como que confunde, ¿ya? Entonces, y así otros tipos de símbolos, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces trato de utilizar los mismos símbolos en todos para no tratar de marear, porque a la larga es lo mismo, ¿ya? Sino que los libros de diferentes autores, y bueno, y tienen otro tratamiento, y viendo ejercicios que sean básicos, ¿no? Y con eso ya ustedes puedan defenderse ante lo que se puedan presentar. Ahora, hacer cálculo es sencillo. Es sencillo hacer los cálculos, sabiendo usar la calculadora, utilizando fórmulas en Excel, perfecto. Pero la cosa no termina ahí con que tener el cálculo, ¿ya? Es decir, yo tengo un coeficiente de variación del 57%, perfecto, pero eso lo calculo rapidísimo. Yo le digo a tal, sabe que calcúleme esto y hágame la división y listo, perfecto. Pero ¿qué significa? ¿Para qué me sirve a mí ese valor? ¿Ya? Entonces, cuando di la guía, lógicamente, y que puse en el desarrollo del contenido de la guía, y yo ahí les puse dentro de eso son lo que tiene que ver así aplicado a la administración. Bueno, todo está aplicado a la administración. O sea, ¿para qué nos va a servir eso? ¿Ya? ¿Ok? Ya. Bueno, en el desarrollo de los contenidos, yo ahí puse, ¿no?, unos contenidos mínimos pueden ser, pero que ustedes los pueden manejar. Verán si agregan otro tema o dicen, bueno, no voy a hablar sobre este tema, voy a hablar sobre otro tema. Bueno, ustedes verán cómo lo van haciendo. Tienen prácticamente ya 3 semanas, bueno, tienen 3 semanas, porque ya en una semana pasada, para la presentación de la guía. Ahora, lo van a hacer en grupo, lo van a hacer no en grupo, lo van a hacer en equipo. Lo mismo grupo que en equipo. Lo van a hacer en equipo. En grupo no es que en grupo se trabaja que ustedes ya tú haces esto. En equipo no, todos van a trabajar. ¿Sí? Todos van a trabajar en conjunto. ¿Sí? Que cada uno va a seguir una secuencia. Bueno, lo que iba a decir es que el trabajo lo van a hacer en equipo. ¿Sí? Entonces, los 4 integrantes del equipo, los 5 integrantes del equipo, van a tener un mismo trabajo, ¿no? Pero cada uno lo va a subir de manera individual, ¿sí? Cada uno, no me van a subir el trabajo por equipo, no. Cada integrante del grupo va a subir el trabajo al claro, ¿sí? Porque yo necesito calificar eso de manera individual. Lógicamente, que la nota general del equipo, ¿sí?, es la de cada uno de sus integrantes. ¿Okay? Si como equipo ustedes sacaron 8 en la guía, entonces todos los integrantes tendrán esa nota de 8. Pero cada uno deberá subir su trabajo. ¿Sí? Cada uno. Lógicamente, cada miembro del equipo va a tener lo mismo, porque están dentro de ese mismo equipo. ¿Sí? ¿Está entendido eso? ¿Sí? ¿Estamos claros, Jason? Sí. Ya. Muy bien, entonces, mis estimados. Bueno, con esto ya terminamos la clase de esta semana. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? No, no hay preguntas. Bueno. ¿Tenemos que Entonces, presentar algún borrador del trabajo, alguna fecha estimada o ya simplemente el día que nos toque? ya el final. Ya el final. ¿Sí? Ya el final. Si Listo. tienen alguna duda, lógicamente, antes de eso, me lo preguntan o me preguntan en clase. ¿Sí? Me lo preguntan. ¿Mm? Listo. Ok. Bueno, mi estimado, ha sido un placer y gusto haber compartido con ustedes estas horas de clase y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Cuídense. Saludos a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego.